Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de los Números, capítulo 11. El pueblo profería quejas amargas a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira, y ardió un fuego de Yahvé entre ellos, y devoró un extremo del campamento. El pueblo clamó a Moisés, y Moisés intercedió ante Yahvé, y el fuego se apagó. Por eso se llamó a aquel lugar Taberat, porque había ardido contra ellos el fuego de Yahvé. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio, ahora tenemos el alma seca, no hay de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. El maná era como la semilla de cilantro, su aspecto era como el de bedelio. El pueblo se desparramaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo majaban en el mortero. Luego lo cocían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. Cuando por la noche caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, cada uno en su familia, a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé. A Moisés le pareció mal y le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas: llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo: danos carne para comer? No puedo cargar yo solo con todo este pueblo. Es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame, por favor. Si he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más mi desventura. Yahvé respondió a Moisés: reúneme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos, y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo. Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. Y al pueblo le dirás: santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahvé, diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Mejor nos iba en Egipto.
pues Yahvé os va a dar carne y comeréis. No un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 la comeréis, sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os dé náuseas, pues habéis rechazado a Yahvé, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Moisés respondió: el pueblo en que estoy cuenta 600,000 de a pie, y tú dices que le darás carne para comer un mes entero. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahvé respondió a Moisés: ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. Reposó también sobre ellos el espíritu, pues aunque no habían salido a la tienda, eran de los designados, y profetizaban en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, respondió y dijo: mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés: ¿es que estás tú celoso por mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu? Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Se alzó un viento enviado por Yahvé, que hizo pasar codornices del lado del mar y las extendió sobre el campamento en una extensión de una jornada de camino a uno y a otro lado alrededor del campamento, y a una altura de 2 codos por encima del suelo. El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos reunió 10 modios, y las tendieron alrededor del campamento. Y todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando, cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo, y los hirió Yahvé con una plaga muy grande. Se llamó a aquel lugar Kibrot Hataabat, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. De Kibrot Hataabat partió el pueblo hacia Haserot, y acamparon en Haserot. Oración. Bendito seas por siempre, Señor. Te pedimos humildemente que sigas derramando sobre cada uno de nosotros la gracia de tu Espíritu, para que podamos anunciar con valentía tu palabra, para que el miedo no nos domine, sino para que aprendamos a seguir confiando cada día más en tu amor y en tu misericordia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, que nos siguen a través de las redes sociales. Pido a Dios en este día que siga derramando abundantes bendiciones sobre ti y sobre tu familia en esta nueva semana que en el nombre de Dios estamos iniciando. Este capítulo 11 del libro de los Números nos va a presentar cómo desde el versículo 1 nos va a hablar acerca de cómo Dios se ha enojado también con el pueblo de Israel. Escuchamos: el pueblo profería quejas amargas a los oídos de Yahvé, y Yahvé lo oyó. Se encendió su ira y ardió un fuego de Yahvé entre ellos, y devoró un extremo del campamento. ¿Por qué se va a encender en ese momento la ira de Yahvé? Porque el pueblo empezaba a quejarse de Dios, viendo todos los prodigios, viendo todo lo que Dios había hecho por el pueblo al liberarlo de la esclavitud de Egipto, con todas las plagas que envió sobre Egipto y el faraón, hacerlo pasar a pie enjuto por el mar Rojo, mostrándole todo lo que Dios tenía preparado para el pueblo, librándolo de tantas calamidades. El pueblo aún seguía quejándose con Dios. Puede ser también una realidad de nuestra vida, puede ser también una realidad de nuestra existencia, porque nosotros hemos visto las obras de Dios. Hemos experimentado en carne propia cómo Dios ha hecho milagros en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, y aún así nosotros nos querellamos contra Dios. ¿Por qué? Porque puede ser que algo no nos salga bien y al primero que le echamos la culpa es a Dios. Nos va mal en la vida y al primero que le echamos la culpa es a Dios. Cuando nosotros tenemos que reflexionar acerca de qué hemos hecho de mal, cómo hemos actuado ante nuestro hermano, para que las cosas que vayamos a emprender no se nos den. Claramente este versículo 1 del capítulo 11 del libro de los Números manifiesta: el pueblo profería quejas amargas a los oídos de Yahvé. Se quejaban de Dios, se quejaban de que se estaban muriendo de hambre, de que solo comían el maná y no comían carne. Solamente les importaba llenar su cuerpo nada más con la comida, pero no tenían interés por las cosas sagradas de Dios, por cumplir los mandamientos, por estar en ese camino de la presencia de Dios. Cualquier parecido en medio de nuestra realidad no será pura coincidencia, sino que es la experiencia de vida también de cada uno de nosotros. Muchas personas se quejan con Dios. Cuando se muere un familiar, al primero que se le echa la culpa es a Dios. En vez de agradecerle a Dios como hizo Jesús cuando fue a la tumba de Lázaro y lloró ante la tumba de Lázaro, y después de llorar levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, te doy gracias, porque tenemos que ser agradecidos con Dios. Pero empezamos a querellarnos con Dios, empezamos a hacer quejas amargas contra Dios, y se encendió la ira del Señor. Se encendió la ira de Dios porque Dios, el Dios del Antiguo Testamento, no toleraba la menor resistencia a sus designios, particularmente ninguna infidelidad a la alianza. Esta alianza que el Señor había pactado con el pueblo, que el Señor había dado por medio de Moisés al pueblo, para que el pueblo no se apartara de los caminos de Dios, para que el pueblo estuviera cerca de Dios y no se apartara de su caminar, no buscara otras cosas
que no fueran las cosas de Dios. Por eso hay que estar muy atento a lo que nos está expresando la palabra de Dios en este día. Y por eso Dios pues se ha enojado también con el pueblo, porque le había mostrado toda la misericordia, lo había rescatado, le estaba dando de comer, pero el pueblo se había querellado contra Dios y a Dios se le encendió la ira para que el pueblo pudiera ver de que Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios celoso para que cada uno del pueblo pudiera cumplir a cabalidad los mandamientos de Dios. Podrá decir alguno, pero es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios vengativo, era un Dios airoso. Sí, porque estaba moldeando al pueblo para que el pueblo no cambiara de rumbo. Así como el padre de familia, tú que eres papá, tú que eres mamá, cuando tu hijo no te hace caso, tú lo reprendes. Cuando tu hijo se está desviando del camino que tú le estás enseñando para que sea buena persona y se está desviando del camino para convertirse en una mala persona, tú lo vas a reprender, tú lo reprendes, tú lo castigas. ¿Para qué? Para que no vaya a tomar ese camino. Así es Dios para con cada uno de sus hijos, expresado en este pasaje del capítulo 11 del libro de los Números. Y es que Moisés intercede ante Dios para que Dios se le aplaque la ira. Entonces Dios dijo, ustedes quieren comer, pues no van a comer ni un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino que van a recoger carne todos los días por un mes entero. Y Moisés le dice, pero ¿cómo va a ser posible? Ni matando todos los animales le vamos a dar comida a más de 600,000 personas comiendo carne durante un mes entero. Y Dios hizo que llegaran las codornices. Y al llegar las codornices, también la persona se le empezó a activar un pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado de la gula. Empezó a apoderarse de las codornices, agarrar, como si Dios nunca más le fuera a dar carne. Dios le dijo a Moisés, durante un mes entero van a comer carne. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo empezó a agarrar las codornices, pero empezaron, como dice el versículo 32 del libro de los Números, el pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. ¿Qué le había dicho Dios? Durante un mes entero van a comer carne. Cuando Dios a nosotros nos habla, nosotros queremos tener las cosas fáciles y queremos apretarnos completo para que no nos vaya a faltar nada. No, sino que tenemos también que aprender a compartir. Tenemos también que aprender a confiar en la palabra de Dios. Y confiar en la palabra de Dios es algo que el pueblo de Israel, como nos lo muestra este capítulo 11 del libro de los Números, fue lo que no hizo. ¿Qué hizo el pueblo? Empezó a agarrar codornices durante el día, durante la noche y durante el otro día. Y resulta que el que menos reunió diezmo Dios, y los tendieron alrededor del campamento, como si nunca más Dios les fuera a enviar codornices. Todavía la estaban masticando, dice, todavía tenían la carne entre los dientes. Todavía la estaban masticando cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo, y lo hirió Yahvé con una plaga muy grande. Se llamó aquel lugar Kibrot Hatabat, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. La gula sale a flote en este capítulo 11 del libro de los Números. La gula es un pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a compartir con los demás. No seas un glotón, nos dice la palabra de Dios. No tenemos que ser glotones, no tenemos que caer en el pecado de la gula. Ejemplo claro, el pueblo de Israel, que nos lo dice el versículo 33 y 34 de este capítulo 11 del libro de los Números. Y es que el Señor habla y habla para que nosotros podamos escuchar su voz.
Dios le dijo a Moisés, durante un mes van a comer carne. ¿Qué hizo el pueblo? No escuchó la voz de Dios, sino que accedió a sus antojos, accedió a lo que ellos querían y recogieron lo que era contrario a lo que Dios le había ordenado, lo que Dios le había mandado. El versículo 21 nos va a decir así: Moisés respondió: el pueblo en que estoy cuenta 600,000 de a pie, y tú dices que le darás carne para comer un mes entero. Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar, ¿habría suficiente? Pero Yahvé respondió a Moisés: ¿es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. La palabra de Dios vale mucho. Aprendamos a escuchar la palabra de Dios, que es la invitación de este capítulo 11. No seamos oídos sordos a la palabra de Dios. No hagamos lo que nosotros queremos. Tratemos de cumplir los mandamientos de Dios. Tratemos de hacer la voluntad de Dios. Jesús de Nazaret nos dio un ejemplo muy claro. Jesucristo, el Señor, nos dio un ejemplo muy claro. Cuando estaba orando ante su Padre, antes de empezar la pasión, en la noche de oración, lloró lágrimas de sangre. ¿Y qué le dijo a Dios? Padre, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad, mas no la mía, porque hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. El pueblo hizo la voluntad de ellos. ¿Y qué hicieron? Recogieron un día, a la noche y parte del otro día, y secaron todo y llenaron de carne todo el campamento. Y Dios encendió su ira con ellos. ¿Por qué? Porque eran unos glotones. Se activó el pecado de la gula. No, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos lleguemos a la salvación, que todos aprendamos a cumplir la voluntad de Dios, que todos empecemos a practicar la caridad con nuestros hermanos, que no todo sea para nosotros, sino que también nosotros podamos ayudar a los demás. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bondadoso que nos invita a nosotros a aceptar su palabra, a escucharlo a Él y sobre todo a cumplir la voluntad de Dios. El versículo 10 nos dice: Moisés oyó llorar al pueblo, cada uno en su familia, a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé. A Moisés le pareció mal y le dijo a Yahvé: ¿por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué? Porque a causa del pueblo Dios se había enojado. Porque el pueblo, a pesar de que había visto todo, como ya les había dicho anteriormente, el pueblo seguía haciendo lo que ellos querían. Y Dios quería darles un escarmiento. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Ánimo, no tengas miedo. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Nosotros somos los que no hacemos la voluntad de Dios. Anímate a cumplir la voluntad de Dios. Anímate a enseñar a tus hijos a hacer la voluntad de Dios, a confiar en Él, y Dios seguirá mostrando su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Este capítulo 11 está del versículo 1 hasta el versículo 3, Taberá. Del versículo 4 hasta el versículo 9, Kibrot Ataabat, lamentos del pueblo. Del versículo 10 hasta el versículo 15, intercesión de Moisés. Del versículo 16 hasta el versículo 23, respuesta de Yahvé. Del versículo 24 hasta el versículo 30, donación del Espíritu. Del versículo 31 hasta el versículo 35, los codornices. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.